¿Alguna vez te ha pasado que has conectado con estados de plenitud, de alegría, donde sientes que todo va bien? Bueno, es porque estabas conectando con tu cuerpo espiritual, con tu esencia. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Antares y bienvenida al canal nuevamente. Si es tu primera vez acá, decirte que aquí en el canal vas a encontrar información y ejercicios espirituales bajados a tierra para que puedas aplicarlo en tu día a día y así despertar tus dones y vivir una vida alineada a tu esencia. En el video anterior estuvimos hablando sobre el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Y te estuve comentando que el despertar espiritual es conectar con lo que va más allá de lo físico. Ya estamos en un momento en esta era, en esta nueva era, que ya el tema de hablar de espiritualidad, de energía, ya es algo normal. Incluso, siempre a mí me gusta traer en los ejemplos, en las formaciones que doy, es como podemos creer en el Wi-Fi, que es invisible, pero no podemos creer en la energía, ¿sí? Son ejemplos muy mundanos, pero que ayudan también a esas mentes que son muy lógicas a abrirse un poco más a esta información. Ya entendimos que conectar con el espíritu es conectar con nuestra parte divina, es conectar con esos estados de alta vibración, es decir, con estados de paz, de alegría, de gratitud. Y me gustaría que te pongas a pensar en esos momentos en los que estabas sin preocupación, estabas como sintiendo una gran expansión en el sentido de que todo parecía estar bien. Cuando estás en esos estados no te pones a pensar a ver si lo que pasó en el pasado, lo que tenés que hacer en el futuro, estás en el momento presente. Y esos son estados en los cuales accedemos muy puntualmente. Cuando algo en el exterior nos sucede o cuando, sí, o incluso momentos en los que estamos quizás con nuestra familia o con nuestros amigos o haciendo algo que amamos. Y te voy a hablar de que esos estados son cuando conectamos con nuestro cuerpo espiritual. Y en este vídeo te voy a explicar los diferentes cuerpos que tenemos, los principales. En otras filosofías y en otras ramas se habla mucho de que hay más cuerpos etéricos, es decir, que van más allá de la materia. Pero yo te voy a hablar de los más importantes. ¿Para qué? Para estar aquí en la Tierra. ¿Y para qué? Para llegar a esos estados de plenitud aquí en tu vida. El primer cuerpo que tenemos es el cuerpo físico. El cuerpo físico es el que podemos tocar, es el de los sentidos y muchas veces nos terminamos quedando acá. Es cuando se da antes de ese despertar de conciencia y despertar espiritual que hablé en el otro vídeo. Es un momento en el que solo vemos nuestra realidad exterior como lo único que existe, nuestro cuerpo físico, nuestros dolores, así todo lo que podemos tocar y ver lo que podemos ver y darnos cuenta de que está sucediendo. El tema es que muchas veces nos quedamos solamente en eso como lo único que existe, cuando todo lo que vemos con nuestros ojos, con nuestro sentido, fue una manifestación de lo que sucedió en los campos más sutiles. En los cuerpos más sutiles tenemos el campo emocional, que es el campo un poco más denso que el aire, que la mente, y es el que sigue a nuestro cuerpo físico. El cuerpo emocional es el que de alguna manera viene acumulando experiencias de situaciones del pasado, de traumas, de heridas, incluso de hasta emociones que también son elevadas, ¿no? Como el amor, como la gratitud. Pero ¿qué pasa? Durante mucho tiempo hemos acumulado ciertas experiencias que nos causaron dolor o ciertas, digámosle, como desde pequeño fuimos absorbiendo todo lo que nuestra realidad exterior nos mostraba, lo que nuestros padres nos decían. Y es como que fuimos absorbiendo esa información y la fuimos añadiendo a nuestra personalidad. Entonces, al final, lo que mostramos en el exterior y lo que se refleja en nuestra realidad exterior está basado también en este cuerpo emocional. Y es acá donde muchas veces tenemos estos bajones emocionales que no sabemos por qué son,
Porque cuando comprendemos que las emociones son emotion, energía en movimiento, lo que pasa es que esa energía, cuando pasa por nosotros, pasa por un filtro del juicio. Es decir, el enfado es una energía que al pasar quizás en tu cuerpo no va a ser la mía que en mi cuerpo. Quizás a vos, por ejemplo, que tengas una creencia en la cual digas, a mí no me gusta, por ejemplo, ¿no? Que me levanten a las 6 de la mañana, ¿no? Para vos es como, bueno, ok, entra una energía que es a despertarse a las 6 de la mañana, entra por tu filtro que a vos no te gusta, es decir, hay un juicio sobre eso. ¿Y qué pasa? Se genera una emoción de rabia. En cambio, para mí, quizás levantarme a las 6 de la mañana es algo que me gusta. Entonces, esa energía pasa por mí y yo no la juzgo como mala. Entonces, no se genera esa emoción de rabia. Así que, vamos a seguir por los siguientes cuerpos. Este cuerpo es el cuerpo mental y es el de los pensamientos, de las creencias. Es decir, lo que decimos que para nosotros es real. Es decir, yo soy de tal país, yo soy de esta familia. Añadimos etiquetas. Yo soy una persona que le gusta tal cosa. Cada vez que decimos yo soy de tal manera, estamos decretando quiénes creemos ser. Al final decimos que creemos ser porque en realidad cuando nosotros nacemos sin nada de esas creencias. Y yo quiero que te imagines un niño. Para un niño cree que todo es posible. ¿Por qué? Porque después viene el padre o situaciones del exterior, por ejemplo el sistema que le dice no podés caminar por la calle a tal hora porque es peligroso. Entonces ahí ya hay un sistema de creencias que se está añadiendo a esa persona. El tema es que cuando adquirimos esas creencias que son limitantes, ¿qué pasa? Terminamos manifestando el exterior también lo que creemos que es posible y lo que no es posible. Muchas veces en esto de decimos, ay, ¿por qué esa persona está viajando y está haciendo lo que le gusta? A mí no se me dieron las cosas fáciles. Es como hay una creencia dentro tuyo que crees que a vos no se te están dando fáciles las cosas. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia en la cual esa creencia te dio a entender de que no era fácil para vos. Entonces, para la otra persona, quizás su sistema de creencias es decir, no, yo si es algo que quiero hacerlo, voy a buscar la manera de hacerlo, entonces no está esa creencia limitante. Imagínate lo que pasaría si no tuvieses esas creencias limitantes e incluso esas emociones reprimidas de decir, no voy a expresar esta rabia, ¿por qué? Porque está mal vista, ¿no? Por ejemplo, los hombres, que durante muchos años estaba este impulso del patriarcado que decían que llorar era signo de debilidad. Y muchas mujeres también adquirimos ese paquete de creencias. Entonces, ¿qué pasaba cada vez que sentíamos esa emoción de querer expresar nuestros sentimientos? Era como, no está bien vista, entonces la reprimo. ¿Y qué pasa al reprimir esa emoción? Queda acumulada dentro nuestro. Y no es que se quede acumulada acá dentro nuestro y queda, ya está, la reprimo y no. El tema es que cuando nosotros reprimimos una emoción, terminamos proyectando en el exterior situaciones que nos hagan catalizar esa emoción. Porque como te dije, la emoción es energía en movimiento. Y esa energía se tiene que mover. Pero lo que estás haciendo es como diciendo, no. Entonces, esa energía que es energía potencial, esa energía con la que puedes utilizar también para tener más salud, para tener la vida que vos querés, está siendo atascada o no puede subir o moverse. ¿Por qué? Porque hay un juicio de no la voy a expresar. Entonces, cuando nosotros comprendemos que estos campos en realidad funcionan de tal manera y se pueden limpiar y se pueden reprogramar, ¿para qué? Para acceder al siguiente cuerpo, que es el cuerpo espiritual. Es como un campo en el cual nosotros accedemos con nuestro ser superior, digámosle, con nuestra esencia, con esa parte nuestra que está viviendo en puro amor, que está conectado con altas frecuencias. Pero muchas veces
No podemos acceder a esos estados. ¿Por qué? Porque hay un montón de capas que les está bloqueando. Y el ser espiritual, esta conciencia de nuestro ser superior, no es algo, digámosle, que es fantasioso, no es algo que está fuera de nosotros. Es algo que está dentro nuestro, pero con tantas capas que le hemos cargado de estas creencias limitantes, de estas emociones que muchas veces sentimos culpa y es como que al final terminamos reflejando eso en nuestra realidad. Nuestra esencia no se puede expresar. Y ahí es cuando al final los procesos de la vida nos van a hacer ir cerrando etapas. ¿Para qué? Para hacer un proceso de cierres de ciclo, para que cada vez más te vayas acercando a quién de verdad sos y no tanto lo que creíste ser. Entonces esos estados emocionales que decimos, wow, me siento en plenitud, en gratitud, en presencia, los podés tener. Y de eso se trata, de ir limpiando estos diferentes cuerpos. A lo largo de también lo que vas a encontrar en este canal es justamente para trabajar estos campos. Y yo todo esto lo empecé a comprender cuando empecé a utilizar, por ejemplo, mi camino del despertar espiritual o sí, de transformación. Un poco te expliqué en lo que fue, cómo encontré mi propósito. Fue porque yo hace un tiempo atrás me había encontrado en esas crisis de identidad y que no sabía qué es lo que quería ni hacia dónde ir, todo lo que había construido esa carrera universitaria, todo, me había dado cuenta que nada que ver. Y empecé en esta búsqueda. Una de las cosas con las cuales conecté y que fue lo que hoy en día es lo que enseño y comparto es la sanación energética. Y la sanación energética lo que trabaja es con la luz, es decir, empieza a utilizar la luz para empezar a mover todas esas creencias que están en los campos sutiles. Las creencias limitantes, las emociones reprimidas y empieza a mover todas esas emociones. ¿Y qué pasa cuando empezás a trabajar con la parte de sanación energética? Hoy en día se hablan de muchísimas técnicas como el Reiki, también la parte de Kundalini. Hay un montón de técnicas de sanación energética. Pero lo que es más importante es comprender que todos los seres humanos tenemos la capacidad de trabajar con la energía. Y te voy a dejar en el siguiente vídeo un ejercicio para que puedas sentir lo que es tu energía con las manos. Es algo que ya lo vas a empezar a sentir y vas a poder comprobar por vos misma que lo podés hacer. Y que no es algo que es algo fuera de nosotros, sino que es algo que es nuestras capacidades. Lo que pasa es que durante muchos años nos han dicho mediante religiones y un montón de creencias que tenemos que al final eso no existía. O lo veíamos como hippies ahí locos. Pero si estás acá es porque dentro tuyo ya está esta capacidad y este don dentro tuyo. Si no, no estarías mirando este vídeo. Si no, te estarías llamando la atención. Y es la forma que tiene tu ser superior a guiarte a este tipo de información que está dentro de tu ser y de tu alma. Nuestro ser superior, nuestro campo espiritual, se comunica con nosotros a través de la intuición. ¿Te ha pasado quizás que entras a un lugar y te presentan a una persona y decís, no sé, hay algo que no me resuena de esta persona? Porque ahí también está hablando de esa intuición que va más allá de lo físico. Es eso que hemos perdido muchas veces. Esto es un poco una introducción a lo que son estos campos que, aunque no lo querramos creer de alguna manera, están dentro nuestro, hacen parte de nuestra realidad. Incluso ya hay, estudios científicos que hablan de lo que es el campo cuántico, el campo electromagnético que tenemos nosotros. Al final somos más del 80% agua y nuestros impulsos eléctricos, que son de los pensamientos, al final electricidad más agua se genera un campo electromagnético. Y esto es también interesante unirlo con la ciencia. Pero al final la ciencia está muy relacionada con lo que hoy se dice la espiritualidad. Vamos a seguir hablando de esto porque este canal habla de esto, de bajar estos conocimientos a que los puedas utilizar. Porque para mí el conectar con la sanación energética, que si estás interesada
ya está abierta la formación a The Healer, que en español significa sanador, y que te voy a formar y te voy a iniciar ¿en qué? En la sanación energética, en que puedas vos mismo, vos misma, trabajar con tu campo energético y liberar tus chakras, que puedas también limpiar tus espacios y que también puedas realizar tus propias sesiones a otras personas. Esto es algo que hay que vivirlo, experimentarlo, porque es un antes y un después. Todo lo que te permite es limpiar todo tu campo para sentirte en mayor plenitud, en mayor presencia. En limpiar tu campo mental, de que liberes todos esos pensamientos que te quedan ahí dando vuelta. Uno de los efectos que para mí es como fue transformador es poder limpiar mi campo mental, que yo muchas veces no podía ni dormir de lo que tenía en mi mente. No sé si te ha pasado. Pero lo que haces cuando trabajas a nivel energético con tu campo mental es que toda esa niebla, todos esos pensamientos se van, se liberan. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés tu mente tranquila? Primero, no activas emociones, por ejemplo, si tenés preocupación vas a activar ansiedad. Entonces vas a estar constantemente en ese bucle. ¿Qué pasa cuando estás limpiándote y limpias tu campo mental? Que ya no se genera esa emoción incómoda. Entonces, para mí fue un antes y un después en el hecho de sentir esta plenitud. Incluso accesa a ciertos conocimientos y sabiduría que hay veces que no entendemos de dónde viene esta sabiduría. Pero es porque viene también de tu ser superior, de esos campos más elevados. Digámosle que es de tu sabiduría también. Pero ¿qué pasa? No podemos acceder porque tenemos toda esa niebla mental. Y nuestro potencial está cuando traspasamos esas preocupaciones, esos miedos. Y para eso hay técnicas, y esto es lo que te quiero enseñar. En The Healer ya está abierta las puertas y te voy a dejar por aquí debajo si estás resonando con esta información y si te quieres iniciar en el mundo de la sanación energética y que puedas crear tus sesiones, que puedas llevar esas sesiones de sanación a donde quiera que vayas. Yo ahora estoy en Bali y bueno, he creado mis sesiones en el medio de la naturaleza. Y para mí fue una experiencia muy bonita también el poder compartir mi medicina y compartir estos conocimientos a donde vaya, ¿sí? Y creo que para ti será un cambio también enorme. En el siguiente vídeo te voy a mostrar y te voy a explicar cómo hacer este ejercicio para ya sentir tu energía. Y para que dejemos esto de que no solamente para pocos es el trabajar con la energía, no, para vos también, porque estás acá y porque hace parte de tu misión. Fue un placer encontrarnos nuevamente en este vídeo. Este vídeo fue un poco más teórico, porque también hacemos ese mix. Vamos cambiando entre lo teórico, entre temas especiales. Si tenés algún tema que te gustaría que hable, me lo comentas aquí debajo. Y que será un placer desarrollarlo y poder acompañarte en tu camino. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que estés muy bien.